I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you see them things running through your head, can't talk. Sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. 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 Eso es todo, chicos, chicas. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. De verdad, hoy, chicos, creo que va a ser un programa espectacular. Además, hoy contamos con la presencia de la indiscutible, de aquella mujer ocupada que andaba de verdad bien, pero bien tensa. ¿Por qué? Porque el cuñado andaba malito. Espero que ya todo esté súper bien. Así es que vamos a darle la bienvenida, como se lo merece, nada más y nada menos que a Mayita, la voz de la razón. Así es que, Mayita, ¿cómo estás, carnalaza? Bienvenida. Y ustedes con nosotros construimos este programa día a día. Pues feliz, Alex, como tú lo dices, sí, fue una semana de mucho estrés, porque Dios, todo salió bien, todo fue genial, y pues ahorita ya nada más estamos en la recuperación, pero muchas gracias a todos por sus oraciones y por el apoyo que nos dieron. Qué genial, de verdad, hermana, es un verdadero placer que ya nuestro queridísimo Tiger esté súper bien. Se le mandan, de verdad, estos aplausos son para él. Mi queridísimo cuñado, me da mucho gusto que te encuentres mejor, que de verdad, créeme lo que, híjole, es difícil, es muy difícil cuando una familia se encuentra pues con ese tipo de problemas, pero hay que saber resolverlos, hay que saber echarle para adelante y de verdad, híjole, Mayita, yo estoy súper feliz por eso. Así es que, carnala, quiero que me digas, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué te gustaría? Te voy a poner a ti la tarea. Órale, o sea, después de tanto estrés, Sí. me traes así como que de tarea, ¿no? A ver qué hiciste. Mira, mucha gente nos está pidiendo que hablemos acerca de, pues, ¿quieren seguir sabiendo de demonios? ¿Quieren seguir sabiendo acerca de esas experiencias paranormales que hemos llegado a tener? Así es que, pues, Mayita, tú coméntanos alguna de tus
de tus experiencias, ¿qué es lo que has tenido? ¿Cuándo ha sido así como que esa vez en la que te has sentido, pues, ¿cómo se le puede decir? Pues, Cuando has sentido asustada. que se te suben las glándulas y los ores a la garganta, cosas así. Exacto, eso es lo que yo quiero. Así es que, a ver, tú dime, Ay, Mayita, ¿cuándo ha sido? miedo. ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido? Pues mira, creo que todos hemos tenido alguna experiencia paranormal, porque es algo Ajá. que lo vives. O sea, no me puede decir alguien que no ha vivido, Ajá, que nosotros lo asimilamos y decimos, ay, güey, pues esto le buscas la lógica, vamos, para claro, no claro. decir, esto que viví fue algo, fuera, ¿no? Fuera de lo normal. Y Sí. hablando de que pues anduve en los hospitales, pues sí, efectivamente yo hace aproximadamente 5 años, yo viví una experiencia en el hospital, Ajá, ¿vale? Estaba yo en el hospital, yo llevaba de urgencias a mi mamá, estaba muy grave. sí. Para esto, la enfermedad que ella tenía era una enfermedad en la que el hígado, la cirrosis, empieza a contaminar la sangre. Esto provoca que ellos, pues es como un envenenamiento en la sangre, ¿vale? Ajá, Que es igual a que anduviera con una puta de 3 días. Esas se acuerda del nombre, nada de eso, ¿no? Ya estaba platicando un montón de cosas mi jefa. ajá, Entonces, la situación que yo viví es que haz de cuenta que, pues, obviamente que tú estás entre la angustia, la preocupación y todo lo que, pues, te conlleva, ¿no? Al final de cuentas, yo la noche anterior, casi no había dormido. Cuando yo voy con mi mamá, pues prácticamente les digo a mis hermanos, yo me quedo esta noche, ujú, y me quedé con ella, ¿no? O sea, tenía más de 24 horas de no dormir. Entonces, para esto me hablan las enfermeras como a las 3 de la mañana ujú, y y me dicen, es que su paciente está muy inquieto, ¿no? ujú. Total que mi mamá, ella me estaba diciendo a mí, por una parte me refería y me decía que ella estaba viendo a Dios y que estaba viendo a Jesús ahí junto al altar y que estaba sentado y que también veía el Espíritu Santo. Y yo creo que mi mamá estaba viendo la corte celestial porque así me la estaba describiendo y me decía, y es que escucho cómo cantan, y escucho. Yo dije, puta, pues mi mamá sí trae un viaje bien chingón, ¿no? Claro, O sea, fue lo que yo pensé. ajá, Para eso mi mamá pues llevaba ya una semana sin comer, ¿no? O sea, nada más tomaba agua, pero no había comido porque precisamente se sentía muy mal y todo el alimento le producía náuseas. ajá, Cuando yo siento, eso es lo que mi mamá estaba viendo, ¿sale? Y me estaba tomando de la mano. sí, Para esto, a unas horas el hospital como que empieza a quedarse solito. O sea, ya no hay tantos pacientes, ya no hay tantas personas ahí adentro del hospital. O sea, ya nada más se queda puro personal médico. Y más en el área de urgencias, que es donde menos personas deben de estar. O sea, prácticamente nos quedamos como que a esa hora las personas que nuestros pacientes están muy delicados o muy graves. claro, ¿Sale? Entonces, de repente yo empecé a sentir un frío de que yo a todo el mundo que me cuento le digo, en verdad fue algo escalofriante porque empecé a sentir hasta el dolor en el hueso. O sea, de ese frío que te cala, hasta en el hueso. ujú, Cuando yo, mi mamá me sigue hablando y me sigue contando esa historia de Dios y de los ángeles y todo eso, y yo le digo, sí, mamá, tranquila, pues tú ahorita, le digo, yo lo sé, pero pues vamos a echarle ganas, y ya sabes, tú dándole sí, ánimo, claro, paciencia. De repente yo siento que alguien me toca de la mano, pero haz de cuenta que sentí un frío que hasta el corazón me dolió. En ese momento que yo veo, volteo de reojo, porque la verdad, pues ahora sí que me dio miedo. Yo no quería voltear y de reojo vuelvo a ver
y observo que hay una enfermera, pero esa enfermera no tenía un uniforme normal como las enfermeras del seguro, porque regularmente las enfermeras hoy en día traen pantalón y traen su blusa, ¿no? O su batita. Pero esta enfermera en sí traía un vestido con un corte tipo militar, Ajá. ¿sí? Muy, 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 muy como alminado, Ajá, almidonado. un blanco muy característico, Sí. y de repente te digo que yo volteo y pues alcanzo a ver este vestuario, o sea, el vestido que fue lo que me llamó la atención, Ajá. con botones aquí a los costados, en el lado del hombro, así Ujú. como que, por eso era así como que, como más que como un uniforme, una batita normal, era como un uniforme como de los años 20, así como se veía en las películas. Ok. Entonces yo de reojo volteo y veo, y alzo la vista. No, Alex, ay, sí sentí feo, porque de repente yo nada más cuando alcé la vista, pude ver, bueno, más bien dicho, no le vi rostro, nada más vi algo blanco y unas prominentes, o sea, como si fueran ojeras, pero así 2 puntos oscuros. No vi un cráneo porque no lo vi, solamente vi algo blanco, como muy pálido, y Ajá. y las órbitas de los ojos así como si fueran ojeras. Ojos no vi, Ok. todo era oscuro, o sea, todo era oscuro. Y Ajá. te digo, y vi su copia que era así, pues precisamente así como de los años 20, una copia muy antigua, Ajá. ¿sale? Y y así nada más la vi de reojo y regresé la vista donde estaba mi mamá. Y empecé a sentir del lado de mi mamá un calor, y del otro lado un frío, así como un choque térmico que yo Ajá. estaba sintiendo. Cuando bajo la vista, porque obviamente bajé la vista, yo no le pude sostener la vista, bajé la vista. No, ahí sí fue cuando sentí más miedo, porque no le vi los pies. Como si estuviera flotando. Exacto, Ok. efectivamente como si estuviera flotando. Entonces, créeme que me volteé y le dije a mi mamá, sí vamos a seguir hablando de Jesús, sí vamos a seguir viendo a Diosito, y Diosito cuídame, protégeme, Ajá. y no te miento, ¿no? O sea, la neta, pues sí me dio miedo, ¿no? O sea, no les voy a negar, o sea, yo sentía miedo y sentí un escalofrío, y era un frío, pero un frío tan que te quema, tan, sientes así como que te estuviera helando los huesos, o sea, no el músculo, no, como si Ajá. estuvieras el frío jalándote los huesos. Sí, claro. Ah, yo me volteo y hace cuenta que me volteo a ver a mi mamá y me sigo platicando con ella y empiezo a rezar por dentro y a pedirle a Dios y Diosito, cuídame, Diosito, protégenos, Diosito, lo que tú quieras, Diosito, yo me porto bien, hago todo, pero Tírame el paro, cuídanos, ¿no? ¿no? O sea, la neta, pues sí, es la experiencia que te juro que más miedo me ha dado. Sí. Cuando vuelvo a voltear la vista para allá, ya no la veo ahí, Ok. ¿sale? Pero vuelvo a voltear la vista porque en eso empiezan a sonar los aparatos de urgencias Ok. y ya empiezan a decir un código negro. Quien no sabe, pues cuando alguien está falleciendo, se aplica ese código. Y Depende. corren las enfermeras y corren todos. Ujú. Sí, porque estaba en el área de terapia intensiva y Ok. empezaron a correr hacia esta zona. Entonces, obviamente a mí ya me sacaron de sala con mi mamá. O sea, me sacaron y mi mamá se quedó ahí con ellos, ¿no? Y cuando yo llego a mi casa y les digo, platico con mi esposo, yo le dije, mira, mi amor, yo quiero pensar que fueron muchas horas de no estar durmiendo. Yo quiero pensar que a lo mejor llevaba horas sin comer. Ajá. Quiero pensar que la glucosa me jugó una mala pasada, Ajá. pero, pero lo que yo sentí, más lo que experimenté, ese frío que te cala, o sea, que te congela,
no creo que sea algo que imaginaras, ¿no? Claro. Y pues lo que nos dicen, pues ya sabemos que en diferentes hospitales pues se encuentra la planchada, ¿no? O sea, la enfermera que ayuda a bien morir a las personas. Exactamente. Mira, Entonces, yo te puedo decir que en la experiencia por parte de mamá, pues mi mamá fue enfermera general, instrumentista, con una experiencia de 29 años en el área de urgencias de la Clínica 32 del Seguro Social en Calzada del Hueso, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que te puedo decir? Pues la planchada, todos hablan de ella como la encargada por parte de la muerte, porque está bajo un castigo, tal cual, está bajo una penitencia, porque ella fue muy mala en su vida como enfermera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Les voy a decir tal cual. La planchada es la historia detrás de la leyenda de la enfermera fantasma del Hospital Juárez, y asimismo se dice que se ha presentado en muchos otros hospitales. ¿Ok? Según la creencia popular, la enfermera ayudaría a los enfermos sin que ellos se enteren de que se trata de un fantasma. ¿Ok? En México es un país con una cultura riquísima en cuestión de leyendas. ¿Ok? En cada región que visites, y en la Ciudad de México no es la excepción. Pues según las creencias, el Hospital Juárez albergaría uno de los fantasmas más conocidos en el imaginario popular, la planchada, la enfermera que ayuda a los enfermos a curarse o a irse en paz. ¿Ok? Y es que hay varias historias que giran en torno a esta misteriosa enfermera, la cual supuestamente se aparece en el hospital, pues mientras algunos aseguran que se trata de un ser demoníaco que asesina a los internos, asfixiándolos, hay quienes afirman que es todo lo contrario. Se trataría de una mujer que ayuda a que sanen de forma milagrosa, pues la planchada se cree que su origen son numerosos los testimonios de pacientes a los que se les olvidó tomar sus medicamentos por la noche o requieren de atención urgente, quienes han afirmado que una enfermera vestida con su atuendo blanco, perfectamente planchado y almidonado, lo que tú acabas de decir, como si fuera de otra época, acude en su ayuda, sembrando las bases de la leyenda. Según la creencia popular, esta enfermera misteriosa suele contar la historia de su desamor a los enfermos y a sus familiares. La creencia urbana dice que se trata de una mujer bella y amable. Sin embargo, al día siguiente, cuando los enfermos preguntan por ella, se enteran de que no existe ninguna mujer con dichas características trabajando en el hospital. Yo te lo puedo decir, hermana, que yo, en mi particular experiencia, yo fui niño IMSS, te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque era tal, pues lo que mi mamá, María del Pilar Ocampo, una de las mejores enfermeras que estuvieron en ese entonces al servicio del IMSS, te lo puedo decir, y no porque sea mi mamá, a esto lo digo, sino porque muchos médicos la reconocían como la mejor enfermera, inclusive con una mayor experiencia que muchas jefas de piso. ¿Ok? Mi madre, habían veces en las que nos llevaba al hospital, ya fuera mi hermano o a mí. ¿Por qué? Porque nosotros le decíamos, oye, yo quiero ver, por ejemplo, un parto. ¿Y qué es lo que pasaba? Mi mamá, al ser instrumentista, pues le tocaba instrumentar las cirugías en cuestión en el área de expulsión, donde nacen los bebés, ¿no?
Y asimismo llegamos a ver cirugías a corazón abierto, amputaciones, y siempre gracias a la experiencia que tenía mi mamá, ¿no? Y te voy a decir Ajá. una cosa, tú sabes, y ahorita muchos de mis radioescuchas, de nuestros seguidores, se van a enterar que nosotros, bueno, un servidor, tiene miedo a algunas, pues, ¿cómo se le puede decir? A dos cosas en especial. Número uno, soy aracnofóbico, Las gente. chicas. Sí, claro. Y número dos, a los lugares cerrados. O sea, a los lugares que están muy pequeños, ¿no? Digamos así. Yo me quedé Ujú. encerrado en un elevador cuando tenía 9 años, precisamente Ok, en la ajá. clínica 32. Y se quedó una enfermera conmigo en el elevador. Ujú. Pero imaginé que tú eras pequeño, ¿no? Sí, 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 te digo que tenía yo 9 años. 9 años. Ajá. Pero, pues como ya todos nos conocían ahí en el hospital, pues, híjole, podíamos andar del tingo al tango, ¿no? Yo era feliz visitando las paletas, como les dicen ahí, Ajá. que son, pues, los pacientes que lamentablemente perdieron la vida y tienen que bajar a los refrigeradores, ¿no? Al área Ujú. de la morgue, digamos así, del hospital. Porque uno se imaginaría que todo es sepulcral, y no, era súper divertido estar con esos cabrones, pero con los médicos forenses. Pero te puedo decir que, híjole, yo me acuerdo mucho de la vestimenta de esa enfermera que se conmigo, me tranquilizó, porque Ajá. pues, yo inmediatamente empecé a hiperventilar, a respirar mucho, muy agitado, por lo que te digo, que me dan mucho, mucho miedo los lugares así de cerrados, ¿no? Y Sí. pues afortunadamente, yo no te puedo decir que habrá sido ella, no sé, pero me acuerdo mucho de su uniforme, y el uniforme era como iba mi mamá hace muchísimos años al hospital. Ahora las enfermeras normalmente las vemos con pantalón blanco, su filipina blanca, ¿no? Sí. Sí, o sea, así. Pero en ese entonces, mi mamá, yo me acuerdo, te estoy diciendo, tenía yo pues 10 años, 9 años, iba con bata, iba con su Ajá. batita de enfermera, de enfermería, su cofia, su uniforme, híjole, perfectamente planchado y impecablemente blanco, un blanco azul, así te lo digo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Ujú. Eh, Cuando yo salgo, abren el elevador, salgo, sale la enfermera, pero la enfermera nadie la saluda. Yo después del shock, ¿no? Es cuando le pregunto a mamá, oye, había una enfermera que venía vestida como tú. Y me dice, habemos muchas, Ajá. hijo. Y le digo, no, es que ella traía en su cofia un listón en color guinda. Y le digo, y el tuyo siempre ha sido verde. Fíjate, ¿eh? Y, le digo, Ujú, y ujú. también traía suéter guinda, no verde como ustedes. Yo inclusive pensé que era del área de rehabilitación, Ajá. Ajá. pero no, mi mamá no, ya no me contestó, me dijo, por ahí debe de andar. Ya hasta después me contó mi mamá que efectivamente había una enfermera que cuando alguien estaba en peligro o que ya iba a morir, le daba o la ayuda y el apoyo para que se calmara, y cuando ya estaba a punto de morir le daba pues la experiencia más bonita para que se pudiera retirar
de este plano sin, ¿cómo se llama? Sin temores, ¿no? Así es que imagínate, si fue la planchada, gracias por haberme acompañado durante las 2 horas que estuve ahí encerrado. Pero yo No, puedo no decir que... creo. No creo porque te digo que yo a la que el ser que yo vi Ujú, era un ser que te daba así como que te daba ese miedo. O ok, sea, yo te juro que sí sentías miedo porque sí sentías esa pesadez, como un odio, un un rencor. rencor que estaba ahí, ajá. O sea, ella se sentía así como que tenía, en su rostro se veía así como enojo, como violencia. O sea, no se veía alguien que fuera así muy tranquilo, vamos. Ajá, Entonces, la persona que había fallecido era un señor que estaba solo. De hecho, era un señor que llevaba 3 días internado en terapia intensiva, pero sus familiares ya lo habían dejado ahí. O sea, ya no había nadie que lo fuera. ujú, Entonces, siento que como que ese sentimiento, ese enojo, era dirigido hacia esa persona. Yo no sé si a lo mejor sería porque tiempo atrás de que mi mamá se pusiera mala y se pusiera delicada, yo tuve una situación que viví y casi estuve a punto de la muerte, ¿vale? ujú. Entonces, como que en algún momento, a partir de ese momento, uno puede como que ser más sensible o más perceptible a ciertas cosas. Así es. Y probablemente yo por eso a lo mejor yo la vi. Y como me vio, se había acercado a mí así como para decirme voy a trabajar, Ujú, no le hagas emoción o algo así. O sea, pero mira, es que en los hospitales ha habido muchas situaciones. Apenas con mis hijas estábamos checando, pues ellas son fanáticas de las películas de terror. Entonces hay una película de Corea en la cual habla de un hospital que es maldito o que está maldito, que es ujú, maldecido. Ese hospital, haz de cuenta que está el dueño del hospital. Porque ya ves que en Corea ujú, las personas o los dueños prácticamente pues, es gente muy poderosa, ujú. gente que tiene mucho dinero Así y es. sus hijos pues están ahí, o sea, y terminan siendo como que del gremio o de directivos o Ujú, colocándolos en puestos ejecutivos. claro. Ahí este señor tenía una hija que no era legítima del matrimonio, Ujú, que había sido una aventura con alguna enfermera, pero su hija estaba muy grave, muy delicada, ¿sale? ok. Entonces la historia que narra, que haz de cuenta que ahí, en ese hospital, terminan dejando morir a esta chica. Ujú, O sea, la enfermera pues no la atiende porque obviamente la enfermera era la esposa o la nueva esposa del director. ok. Entonces, como para quitar a los herederos probables, pues terminan matando a esta chica. La historia narra que eso pasó como en 1972, Ujú, ¿vale? Y cuenta que a la chica esta, pues cuando muere, su fantasma como que se queda ahí, ujú. pero se vuelve como un espíritu vengativo, ¿vale? O sea, ella no asciende a ese plano, Ok. se queda ahí, provocando que en este hospital fallezcan de forma extraña 42 personas, incluyendo al director y dueño del hospital, que era su papá. Ok. ¿Cómo es? Y está buena la película, ¿eh? Es que, fíjate, de eso hay muchísimas historias. Eh, te Ajá, puedo decir que, pues hace tiempo, mi mamá me precisamente, cuando llegaba de trabajar, ella trabajaba en el horario nocturno. ajá, Prácticamente toda su vida, solamente los 2 últimos años, trabajó en rehabilitación, ya ajá, para terminar su tiempo laboral y
poderse jubilar. Mi mamá se jubiló hace más de 10 años, del Ujú. IMSS precisamente, pero ella nos cuenta o nos contaba cuando ya pues lograba ella pues y se me va a ir el internet. Se nos fue el internet, pero ya estamos de vuelta, mis queridos radioescuchas. Créanme lo que esto suele suceder, ya lo sabemos. Y normalmente cuando hablamos Ya. de algo así, ¿verdad? Sí, porque te iba a comentar que también hay lugares que son maldecidos, ¿no? Y esos lugares malditos, mira, hace muchos años yo conocí, o sea, obviamente que dentro de mi familia pues, hay muchas enfermeras. O sea, tengo primas que son enfermeras y tías que a eso. Pero una de ellas me estaba contando que a lo mejor muchos no saben, pero a veces las personas de seguro hacen como ingreso o bueno, van a eventos donde van de diferentes hospitales. Ajá. Para esto, una de mis primas estaba contando que en dicho evento ya conoció a un doctor que es psiquiatra, ¿vale? Ujú. Y él estaba contando precisamente una historia que decía que hace muchos años en la Ciudad de México ellos habían cerrado un hospital psiquiátrico, Ujú. porque ese hospital psiquiátrico había estado maldito. Ellas no me dijeron qué hospital, porque pues la verdad, pues a mi prima como que no se le pegó el nombre, pero le dijo al doctor, pues búscalo en internet y te va a salir el nombre. Pero la historia o lo que él decía es que en ese hospital era de cuando hace muchísimos, muchísimos años la gente creía que las epilepsias eran enfermedades en las que las personas terminaban siendo como que poseídos, Ujú. ¿vale? Estamos hablando de los años 1960. Otra era en la que había mucha gente que tenía una tendencia a tener diferentes Ujú. afinidades Sí. sexuales. Entonces ellos los terminaban metiendo como que a meterlos a tratamientos en las cuales les daban descargas eléctricas muy fuertes, porque según ellos decían que estaba mal alguna parte de su cerebro. Como el cerebro funcionaba con descarga, entonces ellos creían que así podían revertir el hecho de que esa persona tuviera una tendencia diferente a lo que era en ese momento la sociedad y la sexualidad que esperaba, que era ser heterosexual, ¿sabes? Ok. Entonces, de lo que cuentan es que resulta que decía que ahí iba a seguir un sacerdote, que él hacía como que un exorcismo en ese hospital. Ujú. Pero para hacer ese exorcismo, ese sacerdote o ese supuesto sacerdote necesitaba ofrecer a ciertos inocentes. Entonces eran mujeres vírgenes, Ujú. niños y niñas. Ok. ¿Cómo es? Es que, híjole, son muchísimas, pues, híjole, experiencias paranormales que la gente Uh-huh. nos puede decir o nos puede corroborar, ¿no? Porque no crean que solamente han pasado una vez. O sea, son relatos, son experiencias que nos llegan a marcar y llegan a marcar a la gente. Hay una historia en un hospital precisamente, uno de los filiales de esos hospitales que tienen por nombre el de un ser de luz divino,
para no decir el nombre porque no nos patrocinan, que, bueno, sabemos que normalmente ahí en ese hospital se hospeda, pues bueno, se interna gente, pues, de recursos económicos altos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te puedo decir? Eh, Hay ocasiones en las que esta persona que nos contó era una enfermera, amiga de precisamente de mamá, que ella trabajaba Ujú. en doble turno. En la noche trabajaba en el IMSS y en la mañana se entraba precisamente a este hospital particular. ¿Qué es lo que pasa? Ella cuenta que un día le pidieron que hiciera guardia de noche el día que descansaba en el IMSS en el hospital particular. Y en la habitación número 3 siempre tenían reporte. ¿Y de qué tipo de reporte? Que siempre había alguien en el baño de la persona que estaba internada ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que pues sonaba, ellos tienen un botoncito rojo para poder oprimirlo y que llegue inmediatamente la asistencia. Pues pasó que oprimieron el botón rojo, acudieron pues saber qué es lo que estaba sucediendo y oh por Dios, no había nadie. Volvieron otra vez a oprimir el dichoso botoncito, acudió la enfermera, después le dijo a un camillero, acompáñame porque la verdad me da miedo entrar ahí. Fue el camillero con ella y otra vez la sorpresa, no había nada. Pero eso no fue la única vez. Después se dio de alta ese paciente y resulta que tiempo después ingresa una pequeña porque en esos hospitales pues tienen tanto a enfermos psiquiátricos como enfermos Ujú. generales, ¿no? No tienen un Ujú. área de Ujú. psiquiatría ni de enfermedad general, no, por lo mismo que son Ujú. o habitaciones pues de mucho lujo, no tiene la necesidad. Llegó una niña de Ujú. unos 9 años ahí internada porque tenía caso de esquizofrenia. Fíjate, ¿qué es lo que pasó? La niña se mordía de los ataques que le daban y se arrancaba, Ujú. se sangraban los bracitos, las manitas, ¿no? Hasta que hubo un momento en el Sí. que los papás ya no soportaron el ver hacia su hija y accedieron a que le pusieran una camisa de fuerza Ujú. para que se fuera controlando. Bueno, la niña, según lo que nos contó esta amiga de mamá, no estuvo ahí un mes, 2 meses, no, estuvo medio año internada. Entonces, normalmente estaba... Wow, qué pinches papás pudientes. No, 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 pues tenía gastos médicos mayores, ¿cómo te puedo explicar? O sea, no sé si el señor era director de una empresa, no tengo la menor idea, pero Algo así. pues resulta que la niña, eh, después de 3 meses, se controló. Pensaban que ya estaba completamente, pues, curada, ¿no? Ya no se mordía, ya no se lastimaba. Y esto que te estoy diciendo fue antes de muchas otras situaciones que fueron afectando a los pacientes que se internaban en esa habitación. Pero bueno, hubo un momento en el que fueron los gritos tan desesperados de la mamá y del papá que estaban ahí, Ujú. que acude la enfermera, acude el camillero y la doctora a cargo del piso en ese momento. Ujú.
Y lo que pusieron en los archivos, tal cual, en el registro, fue algo que, pues, sí saca de onda. Porque vieron a la niña en una pared recargada con pies y manos. Ojo, en una pared, tal cual, levitando 50 centímetros del piso. ¿Ok? Ya practicaba parkour la mujer. Espérate. Y es que eso fue lo peor, porque eso lo pusieron en los registros de la bitácora. Y está firmada por los papás, la jefa de enfermeras, la enfermera que le tocaba y el camillero que lo vieron. Posteriormente, la niña no se recuperó después de eso y falleció justamente cuando le estaban bañando sus papás en el baño de la habitación número 3. Imagínate, no había nadie más que los papás. Si nos ponemos a pensar, la niña habrá muerto en un accidente o fue tanta la desesperación de los padres de ver a su hija tan mal que decidieron ayudarla a morir. No sabemos. Eso no lo sabemos. Y eso es algo que se va a quedar en esa incógnita. Pero ¿qué crees, Mayita? Hoy les tengo a nuestros radioescuchas unos cuentos o unas historias que les van a parar los pelos de punta durante 25 minutos. ¿Te parece si las ponemos? Que lo escuchen nuestros radioescuchas y al término de esta pues cápsula que nos mandaron, gracias a este canal que nos echó la mano para que pudiéramos nosotros tener hoy nuestras historias en nuestro programa. De verdad, vamos a ver, espero que les guste. ¿Te parece si vamos a ellos, Mayita? Ok, sí. Sí. Chicos, chicas, esto es Esencia Peluda. Nunca estamos completamente solos. Vamos a escuchar. ¿Qué pensaría usted si le pregunto por las tantas razones por las cuales un sitio pueda quedar marcado por eventos paranormales? Me diría tal vez que por el paso de tragedias, de gente que perdió la vida ahí, por accidente quizás, por azares del destino o tal vez por cuestiones que a veces ni nos imaginamos. Esta noche escucharemos un relato que nos habla precisamente de eso, teniendo de base los testimonios de las personas, los eventos y, claro, el lugar. Así que aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, México, desde donde Magdalena Quintana esta noche nos cuenta esto. Cada detalle de lo que me tocó escuchar, vivir, lo recuerdo perfecto. A pesar de que ya pasaron tantos años de esto. Lo que les voy a contar nos remonta a una noche muy fría del invierno del 83. En ese entonces trabajaba en un hospital distinto al que me desempeño a día de hoy. Ya estoy viendo lo de mi jubilación. Pero al decir distinto, me refiero en todos los aspectos, pues para empezar era uno ubicado a las afueras de heroico ciudad de Huajuapan.
así casi a la orilla de la civilización, y por esto carecíamos de muchas cosas. El único cuarto que tenía en aquel entonces una calefacción que funcionaba era la sala del personal, sitio a donde solíamos ir cada vez que teníamos un momento libre, ya sea para tomar una bebida caliente o simplemente platicar con algún otro colega, que nunca faltaba en ese sitio. La verdad, era un lugar muy pequeño, para decir que era un hospital, a comparación de como son la mayoría hoy en día, por supuesto. Justamente esa noche me encontré con Carmen, colega y amiga desde que comencé a trabajar ahí. Mientras yo le daba un sorbo a mi café, ella mantenía su taza apretada entre sus manos para mantenerlas calientes. Y no recuerdo muy bien sobre qué tema me comenzó a platicar cuando nos encontramos. Pero de lo que sí me acuerdo perfectamente es cuando, luego de hacer una pausa de silencio, como quedándose pensando, me miró a los ojos para hacerme una pregunta que sí me tomó desprevenida, el tema más que nada. Oye, Magdalena, ¿tú crees en fantasmas y todo eso? Me preguntó, como dudando si hacerlo o no. No le respondí en ese momento, pero al ver la seriedad en su rostro, quise contrastar con el cómo estaba ella, por lo que sonriendo le pregunté que por qué preguntaba eso. Pues es que hace unos días aquí a la enfermera de la mañana la espantaron. Según dijo que una sombra, como una silueta de hombre, se le apareció en el baño y se le fue encima. No le hizo nada, pero dijo que era como si la hubiera atravesado, y que fue luego una compañera quien le vio cómo traía el cuello. Y no sé, yo no la vi, me contaron a mí, que tenía marcas muy rojas de manos, como si la hubieran apretado. Eso apenas saliendo del baño y entraron a revisar, pero no había nadie. Ella se tomó unos días porque se puso muy mal de salud. Era, ya sabes, una mujer mayor y según que no quiere regresar por miedo. Ciertamente ya había oído hablar sobre testimonios de empleados que vivieron alguna clase de fenómeno paranormal. Pero como hasta ese entonces yo jamás había visto o escuchado nada, jamás le presté atención. Sin embargo, no había oído de un suceso así, tan reciente. Eso debido a que lo que me habían contado era de hace muchos años. Pero ya ven, esa clase de cosas suelen ser muy comunes en los hospitales, lugares donde las personas sufren mucho a veces, y en el peor de los casos fallecen. Todavía más cuando se tratan de pequeños hospitales o clínicas ubicadas en pueblos o no tan dentro de la ciudad, que siento yo es donde más se cuentan cosas sobre duendes, nahuales, brujas, todo eso. Durante esos pocos minutos que estuve con Carmen, prácticamente me dediqué a calmarla. Le dije que no se preocupara, que de seguro fue algo más, otra cosa, una casualidad, lo que fuera, que no tuviera miedo, que después de todo en nuestro turno no pasaban esas cosas, y eso a pesar de que estábamos de noche. Poco después ya cada quien estaba con su trabajo. Había pasado ya un rato y, como si fuera un chiste, se me contradijo todo lo que justo le había dicho a Carmen. Don Carlos, esa noche, lanzó un grito que no nos creíamos. Lo escuchamos al fondo, y cuando llegamos corriendo a donde habíamos escuchado eso, lo vimos. Ahí confirmamos que había sido él. Este hombre era un señor ya mayor, que se encargaba de la parte del mantenimiento y la limpieza. Podemos decir que en realidad no era un empleado oficial del hospital, pero nosotros hacíamos una cooperación de dinero para poder pagarle su servicio y de ese modo ayudarlo, ya que era un señor que vivía solo en un pueblito más adelante.
Él se encontraba en la bodega en ese momento, un pequeño cuarto que habíamos destinado para que él guardara sus herramientas y demás. Yo fui una de las que llegó al lugar casi al último, pero aún así pude ver cómo estaba. Estaba en el suelo, recostado. Este señor temblaba de miedo y balbuceaba, mientras don Leonardo, digámosle así, el único médico que nos acompañaba en ese turno, estaba arrodillado a su lado tratando de calmarlo. La voz balbuceando del pobre hombre, apenas podíamos escucharlo, pero lográbamos comprender a la perfección, por lo que todos los que en ese momento estábamos con él, pudimos entender lo que le había pasado. El señor Carlos contó que él iba llegando a ese cuartito, a dejar sus cosas, sacar otras y, al abrir la puerta, recargado en la pared, vio a un hombre, a una persona adulta, sentado, recargado, pero él nos decía que no era alguien vivo. Muy nervioso el señor nos contaba que esta persona era alguien accidentado de una forma que, disculpen si llega a ser gráfico esto, pero era como si un auto le hubiera pasado encima de la cabeza. Solo que él estaba viendo a don Carlos fijamente, así, aún en ese estado. Está de más decirles que todos quedamos aterrados, ya que con solo haberlo visto en el espantoso estado en el que estaba este señor, nos contagiaba ese miedo. Aún y que buscaron por todos lados a ese hombre, revisaron los pacientes de ese día, que no eran muchos y que no fue difícil saber que no había ni un solo caso así ese día, ni un solo rastro de esa persona. Fue justamente Carmen la que en la noche siguiente, y luego de habernos reunido con los demás enfermeros que estábamos libres en esos momentos, nos enseñó unos expedientes que no hizo otra cosa que asustarnos aún más, ya que con ello básicamente daba por cierto la que tomamos como una manifestación, lo que don Carlos había visto. Comenzó diciéndonos que apenas escuchó la descripción del hombre que vio don Carlos, inmediatamente recordó que hace unos meses había ingresado al hospital un hombre que hospitalizaron por un caso así, de un auto que le quitó la vida, justo como lo describió don Carlos. Era como había pasado eso. Ese hombre regresaba con unas copas encima de trabajar y pues lo arrollaron. Más de un auto, al parecer. Aún así quedó con vida. Estuvo internado en el hospital por 2 días agonizando, hasta que finalmente falleció. ¿Y saben qué fue lo extraño? Es que todos lo recordamos, apenas ella nos lo contó. Fue por eso que todos nos sentimos todavía peor. Pero igual, tratábamos de decirnos que, aunque todo encajaba, había sido una alucinación de don Carlos, y que era una coincidencia nada más. Ya saben, para llevar mejor el trabajo nos decíamos esto. Conforme las jornadas iban pasando, nosotros íbamos tranquilizándonos. Parecía que sí, todo había sido eso. Nosotras, es decir, Carmen y yo, nos enteramos de algo cuando el asunto ya había terminado, aunque a decir verdad no hubo un caos como fue en el caso de don Carlos, que sí o sí se escuchó por todo el hospital. Hasta los pacientes de seguro se asustaron. Y es que noches después hallaron a una de las enfermeras desmayada, tirada en el suelo en uno de los pasillos. Y cuando la hicieron reaccionar, ella entró en un estado de pánico intenso y empezó a contarnos. Les digo, nosotros llegamos al último, cuando ya había terminado todo eso, pero la escuchamos contándonos lo que le pasó. Dijo ver a una enfermera que ella ya conocía,
misma que trabajaba en el turno de la mañana. Dijo que la vio entrando a uno de los consultorios, volteándola a ver y señalándole esa habitación, como indicándole que entrara con ella. La enfermera que vio era la que hace poco había tenido la aparición en el baño, es decir, de la que me habló Carmen aquella noche en la sala de personal. El problema con esto está en que mañanas antes, la familia de esa enfermera había llamado al hospital y nos habían dicho que ella, lamentablemente, había fallecido en su casa. Recuerdo que cuando me retiré de la reunión para seguir con mi trabajo, sentía que todo el cuerpo se me helaba, pero no por el frío del clima, sino por el miedo. En tanto caminaba por algún pasillo que estaba solo, iba mirando hacia todos lados, quizás por la misma sugestión, el miedo de lo que estaban contando que pasaba en el hospital. Cuando hice el nuevo recorrido para administrar los medicamentos de los pacientes, ya me sentía más tranquila, y de paso aprovechaba para platicar un rato con algunos y así sentirme acompañada. Ya eran casi las 4 de la madrugada cuando coincidí con Carmen y otro enfermero en la sala. Por fortuna nadie habló de fantasmas ni de lo que estaba ocurriendo, que de cierta manera evitaba mucho hablar de eso, del fallecimiento también de la compañera, y eso me calmó mucho. Me tocaba administrar los medicamentos a un paciente, por lo que me retiré para hacerlo, y al ir caminando por uno de los pasillos, vi a esa extraña mujer. Era una señora de la tercera edad que no había visto en todo el turno. Sus recogidos cabellos blancos y arrugas, por lo que alcanzaba muy apenas a ver de su rostro, eran lo que me decía que era de esa edad. Usaba, me acuerdo bien, un vestido azul largo con flores, uno que parecía completamente tieso cuando ella daba esos pasos lentos. Lo que me llamó la atención fue que iba empujando una camilla vacía, y aunque la anciana mantenía la mirada baja, pude ver el esfuerzo que hacía al empujarla. Aún faltaban unos metros para llegar hasta ella cuando le pregunté que qué estaba haciendo, que mejor me dejara ayudarla, que no hiciera fuerza en vano. Eso pensando que tan solo se trataba del familiar de algún paciente por ahí. No me respondió, por lo que le volví a repetir la pregunta, pero ahora haciéndolo de una forma todavía más amable. Aún así me ignoró de nuevo, hasta que cuando la alcancé, me pasó algo que nunca creí me tocaría vivir. Aún y con todo lo que estaba pasando en ese hospital, y que sé que puede sonar sacado de una película o qué sé yo, pero es lo que tenía al frente, es justo lo que vi esa noche. La mujer volteó, y su rostro tenía una boca sin dientes, con la que me estaba sonriendo de una forma que para nada era una sonrisa cordial, amable, todo lo contrario, como si se estuviera burlando de mi reacción. Sentí cómo se me heló hasta el alma al ver sus ojos. Estos eran totalmente blancos, tal como lo tienen algunas personas que no pueden ver, pero no tuve dudas de que ella sí podía verme, pues empezó a seguirme con la mirada fija en mis ojos. A raíz de ello me quedé muda, y mientras continuaba caminando comencé a temblar. Al pasar a su lado, ella siguió mirándome de esa manera tan fea, y al avanzar unos cuantos pasos más apenas ahí me detuve. No sé por qué seguía caminando, la verdad. Volteé y ella ya no estaba. Sin embargo, la camilla continuaba avanzando, deteniéndose luego de avanzar sola un poco. Si no fuera porque justo en esos momentos llegó el doctor, no sé qué hubiera pasado conmigo.
si me hubiera desmayado, caído en pánico o lanzado ese grito que se estaba haciendo típico escucharlo en el hospital. Pero el doctor conmigo llegó con una cara también de espanto. Entre los dos tuvimos que calmarnos, pero de igual forma fuimos a buscar algún otro colega para así poder desahogarnos de alguna manera. Yo fui la primera que contó el susto que me llevé, pero cuando oímos lo que nos contó el doctor, supimos todavía más que algo andaba mal en ese hospital, y todo comenzó de un día para otro. Él nos contó que estaba en su consultorio, solo, no tenía pacientes. Tenía la puerta cerrada, estaba llenando unos informes y, sentado en su escritorio, de repente le empezó a llegar un olor. De nuevo, discúlpenme si a alguien le llega a causar asco lo que les voy a contar. No voy a ser gráfica, de todas formas, al darles los detalles de lo que le pasó al doctor ese día, lo que nos platicó muerto de miedo. Pero aún así puede ser grotesco lo que nos contó esa noche. Él empezó a oler en su consultorio, a eso que huele cuando alguien devuelve el estómago, combinado con un olor a podrido. Se levantó, pues obviamente muy desagradado por ese olor, y no tuvo que buscar mucho porque nos dijo que enfrente de él, al lado de un gabinete, estaba su mamá. Ella, nos contaba el médico, había fallecido hace más de 10 años. Lamentablemente ella dejó este mundo por un cáncer en la garganta, y nos dijo que esa noche lo que estaba parado en su consultorio era la imagen de su madre, con un estado avanzado de ese padecimiento. Ya se podrán imaginar cómo. No puedo comentarlo porque de verdad fue muy feo el cómo nos la describió. Y yo sé que muy probablemente no creen en esto, pero es lo que nos contó esa noche, que la vio así. A pesar de que mientras nos contaba esto, él se veía muy nervioso. Decía que sabía que no era su madre, que eso no podía ser ella, sino algo haciéndole ver eso, porque a su mamá él no la vio en ese estado, como si hubieran dejado que ese padecimiento avanzara por muchos años, y haciendo claro que el físico, la apariencia de su mamá, cambiara tanto, de una forma tan grotesca, precisamente, nos decía, en la garganta. Aún así, de que él estaba tan seguro de eso, de que no había sido real, solo una visión. Todos esa noche, los que estuvimos cerca de él, incluyéndome, olimos eso, que nos había dicho el doctor que olía su consultorio. Tenía impregnado ese olor. Sin embargo, también nos dijo que creía saber por qué pasaba todo eso, que a él también le habían estado contando muchas cosas esos días en el hospital, y que buscaría solucionarlo para que nos dejaran por fin en paz. Y así lo hizo. Días después nos dijeron que se había dado de baja. Llegó un reemplazo y se fue, sin despedirse de nosotros. Está de más decirles que en esos momentos no sabíamos a qué se refería con lo que nos había dicho. Y claro, en esa situación, en aquellos años, ¿a quién le pedías ayuda con esto? Lo que hacíamos cada quien era rezar en ratos libres, contarlo en la familia de cada quien e ir a trabajar esperando que ya no nos espantaran en ese turno. El doctor vivía en la ciudad, y desde ahí iba al hospital del pueblo todos los días. No conocíamos mucho de su vida privada, pero al parecer no era un buen esposo, pues su esposa se divorció de él cuando se enteró que le era infiel con otra enfermera en otro hospital al que iba durante la semana. Y todo esto nos lo contaba otro médico, unas noches después de que llegó el reemplazo, y de hecho a nadie le había pasado ya nada raro. Y sí, cuando habló de un culpable se refería a su exesposa, ya que el médico
nos seguía contando que esa persona, él, le había contado antes de irse, que le hizo un trabajo. No sabe si de brujería o de qué cosa así de obscura, para que no solo le fuera mal en su trabajo, sino que le pasaran cosas horribles de, al parecer, esa naturaleza. Pero pues a nosotros también nos tocó una parte de eso, si es que esa fue la explicación. Y para mí sí la es, pues qué casualidad que apenas nos dijo eso, se fue el médico. Todo eso se detuvo, así de rápido como inició. Nunca más supimos de ese médico. Algunos dicen que falleció de una enfermedad desconocida, supuestamente. Tal vez ocasionada por el mismo trabajo, eso que le hicieron. En cambio otros aseguraban que se había quitado la vida a sí mismo, convencido de que esa era la solución, aunque nunca supimos de dónde sacaban eso. Pero bueno, esos eran solo rumores, no sabemos. Pero lo que sí, es que todo por ahí se calmó. Nunca nadie volvió a escuchar cosas extrañas, al menos así de intensas como nos tocó o no. No veíamos nada raro y tiempo después dejé de trabajar ahí. Supe que se remodeló el edificio años después y quizás aún con mayor razón ya no ocurran cosas de ese tipo en aquel hospital. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, Mayita? ¿Qué opinas? Guau, guau, guau. O sea, es que mira, o sea, hay tantas historias que como este chico contaba y narraba, o sea, de compañeros que siguen yendo a trabajar, pero ya no están en este plano, pero ellos siguen, o sea, esos espíritus que siguen todavía estando, que están en ese lugar. Claro. ¿Cómo ves? Imagínate, te digo que yo, por ejemplo, yo con una madre que trabajó tantos años en hospitales, tanto tiempo, Ujú. y con tantas historias o anécdotas que ella nos contaba, de verdad que sí es algo que nos pone a pensar, ¿no? Más que nada, nos pone a pensar, porque hay que ser bien honestos, gente, para todos nuestros cardifans. Eh, Recuerden, todos nosotros somos energía. La energía Exacto. no se destruye ni desaparece, solo se transforma. ¿Ok? Pero Ok. hay que ponernos a analizar un poquito qué es lo que sucede cuando nuestra energía, nuestras, híjole, pues deja ese recipiente corpóreo y Ujú. no Tu alma. trasciende. Ujú. Ok, en este caso, el espíritu. Ujú. Ok, ¿por qué? Porque sabemos de antemano, por tanto leyendas como escritos, como en los libros que hemos leído tú y yo, para podernos especializar un poquito en estos temas para nuestros radioescuchas, que Ujú. el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. El alma ¿No? regresa Que, a quien te la dio, ujú, pero tu espíritu, que es tus memorias, tu esencia. tu esencia, a lo mejor todo lo que tú hiciste, mira, hay que ser bien francos, se habla muchísimo de que en realidad en los hospitales se ven más historias de niños Ujú. que se ven haciendo travesuras, o se escuchan risitas, o que van y les apagan o les mueven la cama a los enfermos, pero, Pues son tipos así diferentes, ¿no? ajá, Pero Alex, todo eso tiene un principio y tiene un porqué. También ajá, debemos de recordar que muchos hospitales, antes de ser hospitales, eran lugares
monasterios o lugares donde había muchísimas monjas, ¿sale? Eran lugares donde antes a las personas, y estamos hablando de principios de siglo, terminaban, o sea, en los años 1800, Ajá. donde en estos hospitales, te voy a poner un ejemplo muy claro del hospital que ahora está en Morelia, Ajá. Clínica un LIMS. La historia de ese hospital es que ese hospital era un monasterio donde había muchas monjas. Ellas se dedicaban a ahora sí que a dar atención, Ujú. porque precisamente antes las primeras enfermeras que se pudieran como que decir así sin que fueran ahora sí que personas estudiadas, eran las monjas las que asistían tanto a los Así es. enfermos, las que se dedicaban a cuidar a las personas cuando había la peste, cuando había todas estas situaciones de epidemias y demás, ¿vale? Ujú. Porque eran siervas de Dios, o en ese tiempo era como se sometían, ¿no? Las personas. Sí. Y pues prácticamente las iglesias eran quienes asistían o recibían a todos los pueblos que tuvieran alguna situación así de epidemia, ¿vale? Ujú. Este hospital en Morelia al principio era un monasterio. Cuando se derrumba el monasterio para crear el primer hospital regional de Morelia, Ujú. se encuentran que había un sinfín de cadáveres de infantes Ujú. en zona de lo que ahorita sería el sótano. Sí, claro. Y se encontraron en esa misma zona 3 monjas momificadas, Ok. petrificadas ahí, ¿sale? Como si hubieran puesto como un tributo y como guardianas de todos estos. Se Ajá. dice que todos vecinos por parte de algunas familias ricas o que no querían que se dieran a notar que ya sus hijas habían sido deshonradas, ¿vale? Ok. Pasa el tiempo y se derrumba esto, se encuentra y construyen ahí un hospital. En ese hospital, que era el hospital regional, antes de que fuera el seguro, ese hospital tenía 8 pisos. Ujú. En el 8º piso se empezaban a tratar a los pacientes cuando se empezaban a hacer los trasplantes de órganos. Ajá. Justamente era un hospital particular, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces en este hospital se estaba tratando a una mujer que en el 8º piso ella tenía o se le estaba tratando de hacer un trasplante de órganos. Ajá. Respuesta que dieron. En realidad, es la hija de una ciudad de esa zona, pero querían obligarla a casar con otra persona, o sea, otro, pues ahora sí ya sabes que hacen como que los arreglos matrimoniales para que ambas familias se vieran beneficiadas. Porque ella se había enamorado de alguien más, estaba embarazada. Ajá. Entonces termina suicidándose. La historia se pone buena cuando esta mujer empieza a acusar a toda su familia. O sea, toda su familia que entraba ahí al hospital, que ella se les aparecía, y así como iba caminando por el pasillo, iba dejando un rastro de sangre y las manos como si agarrara así ambas paredes y las fuera llenando de sangre. Cuando subía el personal de limpieza, no encontraban ni a la mujer. No manches. O sea,
Y cabrón. actualmente, ajá, o sea, en el país. Ah, Y actualmente ese hospital ajá. es el hospital número 1 regional del seguro que se encuentra en Morelia. O sea, derrumbaron nuevamente ese edificio y construyeron un nuevo hospital. ¿Cómo la ves? Es que, híjole, con estos temas nos podemos aventar una saga, chicos, tal cual. Pero yo creo que por hoy vamos a dejarlo hasta ahí, mi queridísima Mayita. ¿Para qué? ¿Mm? Para continuar con estas historias, con estos relatos y con estos, anécdotas y leyendas, el siguiente Ujú. programa. Hoy es lunes, chicos. Hoy empezamos la semana rico. Empezamos con esos, pues, relatos de miedo para los que tienen que estar en el hospital por desgracia. Creo que no va a Sorry. ser, no va a ser muy bonito para todos, pero chicos, chicas, si ustedes quieren seguir escuchando este tipo de relatos, ya lo saben, comuníquense con nosotros, mándenos sus audios. El número en cabina es el más 52 56 50 76 40 05. Se los repito, más 52 56 50 76 40 05. Y para llamadas, chicos, es el más 52 56 49 66 88 60. Asimismo, ya saben, en todas las redes sociales encuentran a un servidor como Alex Paul en un solo nombre, así, juntito, Gles con doble SH. Y a mi queridísima Mayita. Mayita, tus redes sociales, nena, para que puedan ir, visitar tu perfil, porque créanmelo, Mayita, aquí está hablando de terror, pero les va a ayudar a que siempre, si ustedes tienen una contractura muscular, se sientan espectaculares. ¿Por qué? Porque mi queridísima Mayita, aparte de ser directora de Relaciones Públicas de esta estación, es fisioterapeuta. Además, Ujú. es una de esas mujeres que amasan los cuerpos de una manera espectacular. Yo sí necesito ya irte a visitar, hermana, para que me des uno de esos masajes que se olvidan hasta el apellido, de verdad. Así es que, Mayita, tus redes sociales, mi amor. Los chats. Pues me encuentran en Facebook, chicos, con Maya CT, Maya punto, bueno, Maya espacio CT, todo con mayúsculas. Ahí me encuentran, es nuestra página oficial, donde nosotros pues así promocionamos diferentes tipos de terapia en las cuales alternativas, vamos, auriculoterapia, plasma pen, y para retirar verrugas, mesquinos, etc, etc, etc. Y también masajes terapéuticos de diferentes técnicas. Manejamos más de 20 tipos de masajes, así que siempre hay un masaje para el que tú quieras experimentar. Y créanmelo, espectaculares, se los puedo decir, la verdad. Híjole, yo pocas veces hago estos comerciales sin cobrarlos, señores, pero Mayita se merece eso y más. Además, hay que darle, híjole, un fuerte aplauso de verdad a mi queridísima hermana. ¿Por qué? Porque la semana pasada no pudimos contar con ella en las transmisiones debido a que mi tigre fue intervenido quirúrgicamente. De verdad, salió todo perfecto. Se supone que no se tenía que reír para que no se le abrieran los puntos, pero ahí tiene un hijo de la chingada que nada más fue a hacerle la maldad a mi cuñado. ¡Oh, Chucky! ¡Espérate! Porque sí, señores, al otro día lo hice padecer las de Caín,
porque entre que se reía y entre que me lamentaba con la mirada, pero qué bueno que mi tigre salió bien, de verdad. Créanme los señores, ahí es donde se ve en las Bendito. buenas, en las malas y en las peores. Así es que, Mayita, ¿algo que Sí, quieras decir? yo nada más me gusta agradecer al grupo de especialistas que lo atendieron, porque la atención siempre fue de primera, Mm, muy buena atención. Son especialistas, con las mejores técnicas, siempre ellos atentos a la situación, porque se vio una situación de riesgo, pero manejaron muy bien, lo prepararon muy bien, no fue una operación así de urgencias, que es lo que yo sí les recomendaría a todos. Si ustedes tienen algún padecimiento, mira, a veces un chequeo te hace la diferencia, y a veces exacto. siempre decimos no tenemos y nunca lo vamos a tener. Que no se esperen a A veces, las últimas. sí, sí, porque a veces cuando llegan ya de urgencias, ya no se les puede dar una atención como la que uno quisiera, ¿no? O sea, a él se le preparó, se le acondicionó tanto su cuerpo como se le estabilizó sus niveles de presión precisamente para que fuera un éxito y fue. O sea, su operación no tardó más que 2 horas y media, fueron muy precisos, muy concisos y su recuperación pues está siendo muy, muy, muy estable. Y sí, no me resta más que agradecer a este grupo de especialistas. No les vamos a dar el gol porque pues no nos pagan, Claro. pero comuníquense si quieren que se los recomiende. Y sí, son grandes médicos todos. Estamos hablando de más de 10 especialistas que estuvieron ahí. 5 lo operaron, pero a la par 3 los estuvieron preparando. Entonces son muchísimos, son muy buenos. Yo Ah, les agradezco mucho. no, de verdad, muchísimas gracias. Créanmelo, hay muchísimos médicos que de verdad hicieron ese juramento hipocrático, como se debe, y que lo siguen hasta el final de su carrera. Te lo digo, yo lo vuelvo a repetir, mi madre, una de ellas, pero siempre, señores, siempre, chicos, chicas, de verdad, con especialistas, con verdaderos especialistas, porque hay muchísimos pseudo doctores que de verdad no nos, pues yo les recomendaría que no pongan en riesgo su vida ahí, a menos que de verdad Es, digan ustedes ya no hay de otra, pero aún así siempre es bueno buscar más de una opinión. Chicos, sí. Yo creo que lo importante, Alex, es que verifiquen que en verdad sean personas que están certificadas. ujú, Hay muchos charlatanes, como tú dices, hay muchos pseudomédicos, porque ni ujú, siquiera son médicos, pero en ese punto los tienen. Entonces, a la par igual yo, me tuve que certificar, y eso creo que hace la diferencia entre una persona que no se certifica y alguien que recibe solamente un diploma vía internet. O sea, la verdad es que es muy diferente la preparación de una y de otra. Y con la salud no se juega, señores. O sea, siempre asistan con su médico, cuídense, verifiquen que es una persona que en verdad está estudiada, que está certificada y que tiene un registro. Le digo, porque al final del día o al final de cuentas, la salud de quien estás poniendo en riesgo es la tuya. Para ahorrarte unos pesos, terminas hasta pagando más, porque terminas, pues ahora sí que un pasito en la fosa. Esa es una realidad. O así teniendo es, consecuencias irreparables. así Entonces, es, con así la es que, salud sí no se juega. chicos, no nos queda más que agregar que decirles gracias por haber acompañado esta transmisión. Gracias por su preferencia. Fíjate nada más, Mayita, no se les avisó que hoy teníamos programa y tuvimos 6.7 millones de reescuchas. Muchas gracias, de verdad, se les agradece. Ya también, señores, pueden ayudarnos con sus likes y con esos, pues, con esas estrellitas en cualquiera de nuestras redes. Recuerden, todos los programas que ustedes escuchan aquí en vivo los retransmitimos y se quedan ahí en lo que es nuestra página y canal de Facebook y YouTube. Así es que para que por favor vayan, denle like,
compartan y sin más que agregar, Mayita, despídete. Chicos, nos vemos el próximo miércoles. Vayan preparando sus historias de terror, porque hoy hablamos de hospitales, pero hay un sinfín de lugares en donde uno puede encontrar, vivir y tener este tipo de experiencias. Así es. No sé si a ustedes les haya pasado, pero hay unas muy buenas del metro en la Ciudad de México, en los camiones, en los transportes, en los trenes, Digámoslo así, en el transporte y demás. en general. ¿Te late? Yo les tengo una muy Sí, buena sí, sí. de hecho, se las conté el 1 de noviembre, dirigiéndome para Mixquic. Híjole, esas señores, híjole, les puedo decir que es una de las experiencias que durante 1 hora no nos dejó tranquilo al operador, en este caso al chofer del camión y a un servidor, porque se las contamos el miércoles. Mayita, Ok, vámonos. mándenos sus historias, chicos. Chicos, como dice el dicho, si la vida te da la espalda, Alex, Agarra las nalgas. Y si no, Mayita, pues le damos vuelta, ¿qué más da? pues qué otra nos queda, ¿verdad, chicos? Así es que, chicos, chicas, recuerden, esto fue Esencia Peluda. Nunca, nunca estamos completamente solos. Revisen abajo de su cama o el asiento trasero de su coche. No saben qué puedan encontrar. Hasta la próxima. There's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you see them things running through your head, who can you call? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.